Bien, queridos hermanos, gracias por estar aquí. El Señor concederme esta ocasión de poder hablar y predicar de su palabra. Hoy día tendremos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Queridos hermanos, en el relato bíblico de hoy encontramos que Jesús está dirigiéndose a los judíos que, dice el relato bíblico, habían creído en él. Los judíos, ellos tenían su propia verdad y se creían superiores a los demás. Los demás eran gentiles, eran personas aborrecibles, porque no tenían el conocimiento, ellos tenían todas las prerrogativas para sentirse orgullosos de ser judíos. Por lo tanto, había un egoísmo y una superioridad que ellos consideraban respecto del resto de las personas. Y aquí encontramos que algunos judíos habían creído en él. Terminaba el versículo 30 de este mismo capítulo, dice: hablando él estas cosas, o sea, hablándole a los judíos, muchos creyeron en él. No dice todos, sino que muchos. Y un poco juntándonos con lo que nuestro hermano Pablo nos hablaba en el estudio de la escuela dominical, no es que todos, sino que los que Dios tiene misericordia. Y dice, creyeron en él. Pero debemos preguntarnos, ¿qué creyeron de Jesús? Creer en Jesús es aceptar todo lo que Jesús nos dice. Creer en Jesús es aceptar su palabra, es aceptar su voluntad, es aceptar lo que Él hace y considerarlo como bueno, a pesar que no nos parezca tan bueno. Y los judíos, algunos creyeron en Él, pero vuelvo a preguntarme, ¿qué creyeron de Jesús? Porque en la base de este término, creer, tenemos que comprender que cada persona es individual y su percepción o su convicción lo puede llevar a entender que Jesús es lo sumo, es lo máximo, o puede que sea algo bueno, algo suficiente, no todo. Y por esa razón nos preguntamos nosotros, ¿qué creyeron de Jesús? En el relato que continúa, nosotros vamos viendo que van relativizando muchas de las cosas que Jesús plantea como absolutas y las creen a medias. Y por esa razón, nosotros también en la iglesia, como creyentes,
tenemos diferentes niveles de credibilidad de Jesús. O Jesús es todo para mí, o creo en Jesús parte de lo que Él dice. Hago mi vida, planteo mi vida y ejecuto cosas en mi vida de acuerdo a lo que yo creo, no lo que el Señor dice. Por esa razón, creer en Jesús no es un término absoluto que genere el 100% de nuestra fe y de nuestra confianza, sino que cada uno cree lo que cree justo de Jesús. Por esa razón, Jesús, cuando le plantea de esta manera, les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Creer de Jesús, para los que estaban escuchando este discurso, ellos creen lo que ellos quieren creer. Y por esa razón, nosotros debemos reflexionar seriamente sobre la necesidad de poner nuestra fe en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra para nosotros. Y no en lo que surge, en lo que nosotros creemos o nos imaginamos de Jesús. Fácilmente podemos seguir a Jesús, a quien nosotros hemos creado en nuestra conciencia religiosa, en lo que yo creo que puede ser Jesús, pero no tiene que ver nada con su verdadera identidad. En este caso, por mucha fe que tengamos, no servirá de nada. Será simplemente una mera profesión sin ningún valor para salvarnos. Es importante entonces saber qué es lo que yo creo, hasta dónde llega mi fe. O es completa y absoluta en Cristo o es parcial. Y cada uno de nosotros debe analizarlo de manera íntima. Además, Jesús le dice a los que estaban allí escuchando su palabra, le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, vale decir, no es un acaloramiento porque yo escuché la palabra. O cuando nosotros llegamos a la iglesia y sentimos que todo es bueno y que aquí y que yo debo seguir al Señor, pero a lo largo del tiempo nuestra fe se va disminuyendo, se va menguando y nosotros ya basamos nuestra fe en lo que nosotros creemos que tiene que ser, vamos relativizando todo y nos vamos creyendo a la palabra. En estos días pasados, nuestro hermano Gerson nos hablaba de la importancia de la palabra, cuando nos predicaba en los Salmos, cómo la palabra debe ser nuestra norma de fe, cómo debe ser nuestra molde, nuestra manera de vivir. Si la palabra no es mi forma de vida, entonces yo estoy moldeando mi vida de acuerdo a lo que yo quiero. Y el Señor le dice: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces, le dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Le está planteando una arenga a los que escuchan. Le está diciendo, hay una necesidad y una prioridad de entender que mi palabra es la que debe regir vuestras vidas. Si ustedes se dejan regir por ella, van a ser mis discípulos. De lo contrario, serán como muchos que creen en un Jesús histórico, en un Jesús que no lo podemos negar, que de los cuales yo, mientras preparábamos, y yo preparaba este sermón, podía ver cómo a través de 20 siglos, la palabra de estos 4 evangelistas, que no se le ocurrió por mera casualidad escribir los relatos de Jesús, han sido punto de conflicto para muchos que han tropezado con la palabra de Dios, buscando siempre la forma de desvirtuar
lo que estos 4 hombres evangelistas nos narran de la vida de Jesús, de su actividad, de su amor, de su compasión, de su entrega, de su desapego a su propia vida para ponerla al servicio de todos los que crean en Él. Y por esa razón nosotros vemos que en 20 siglos los hombres, unos a favor, otros en contra, otros desvirtuando, buscando argumentos para echar por tierra la vida, el trabajo y el servicio que Jesús puso en bien de los hombres para salvación. Por esa razón, la palabra es la que nos rige, es la que nos mantiene unidos y nos mantiene en la espera de una nueva vida para nosotros los que hemos creído en Él. Por lo tanto, una de las cosas que necesitamos nosotros como creyentes para permanecer en su palabra, ser llamados verdaderamente discípulos. Un discípulo es un hombre, es una persona que busca, que procura, que se esfuerza, que coloca todo su empeño en parecerse a su maestro. Si nosotros hacemos lo que se nos antoja y vivimos una vida disipada, vivimos una vida sin control, si vivimos una vida a nuestro propio antojo, modelada en lo que yo creo que debe ser y no de acuerdo a la palabra del Señor, entonces nunca vamos a ser discípulos. Y el Señor nos llama a nosotros a ser discípulos. Cuando Jesús le dice, van a conocer la verdad. Este versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si hay algo de que el judío se siente orgulloso, es que él conoce la verdad. ¿Y dónde está la verdad para el judío? La verdad está en la Torá, que son linaje de Abraham, que no son hijos de la esclava Agar, sino que son hijos de Isaac. Por lo tanto, ese sentir vanaglorioso que ellos tienen, Jesús lo derriba cuando le dice, ustedes van a conocer la verdad. Y la verdad lo va a libertar, les va a dar la posibilidad de sentirse libres. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para el judío? La verdad es lo que yo creo. Es mi educación, es mi preparación. Un judío no podía pasar la adolescencia sin impregnarse absolutamente de la ley. Era su obligación, era su deber, era su escuela, era su preparativo para la vida, aprender toda la ley. Se la aprendían, diríamos nosotros, de la A a la Z y de la Z a la A. Absolutamente, completamente. Entonces, esa para ellos era su verdad. Y Jesús le está diciendo, no es esa la verdad que ustedes van a conocer. Van a conocer la verdadera verdad. Y Jesús, ¿qué les dice en una ocasión a sus discípulos? Yo soy, dígalo fuerte, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo, o sea, me van a conocer a mí. Jesús le está diciendo eso. Ellos no lo entienden. Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad vale decir yo. Ellos no lo entienden. Y le dice, la verdad os hará libres. Decirle eso a un arrogante judío era ofenderlo. Y aquí ellos responden de una manera antojadiza, olvidadiza, tratando de poner en un paréntesis su propia historia. Ellos responden diciéndole, somos linaje de Abraham.
Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices tú, seréis libres? Queridos hermanos, no hay que ser muy buen lector de la Biblia para no recordar cómo la familia de Jacob y sus hijos llegan a Egipto. Si bien no llegaron siendo esclavos, llegaron por una necesidad de comida. Dios preparó todas las cosas, como nos relata la palabra del Señor a través de José. Prepara el camino, porque en la voluntad de Dios estaba así predestinado. José llega a ser el segundo hombre de Egipto. Solamente él no era el número 1, era el número 2 en Egipto. Y permite que su familia llegue para no morir de hambre. Y los judíos que llegan a Egipto llegan a comer, a vivir en un valle que era muy próspero para la ganadería, y ellos se hacen ricos. Y el faraón, que tiene que ver toda esta situación, muere, vienen los demás, y ahora entonces el corazón de ese nuevo faraón se endurece y ahora los considera como una pieza clave para el desarrollo y el surgimiento de Egipto. Y ellos pasan a ser entonces ahora esclavos. Y un esclavo significa que es una persona que no tiene su propia voluntad de hacer lo que quiera, sino que tiene que hacer la voluntad de su amo. Y el pueblo de Egipto se torna hostil contra los israelitas, y el Señor, y en el relato que nosotros lo conocemos, provoca a través de Moisés una salida de este pueblo esclavo para entregarle la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. Ese es el primer momento de esclavitud del cual estos mismos judíos están olvidando voluntariamente. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Se olvidó Egipto. Más adelante encontramos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los lleva cautivos, mata a muchos, se lleva cautivos a los más importantes, a los jóvenes, a los más inteligentes, a los más capaces, y el resto lo deja olvidado en Jerusalén para que mueran, para que no tengan ninguna posibilidad de sobrevivir. Acordémonos lo que dice el Salmo cuando ellos estaban sentados junto a los ríos de Babilonia, ¿cierto? Hay una canción de Bonnie M que dice junto a los ríos de Babilonia. Y llegaban los babilonios y le decían a los judíos: cántenos, alégrenos con vuestras arpas, cántenos esos cánticos de Sión que ustedes cantan. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos cántico de Sión en tierra extraña cuando estamos siendo esclavos? Se pegue la lengua a mi paladar, vale decir, no voy a cantar. Queridos hermanos, cuando nosotros queremos olvidar, lo que queremos olvidar, le colocamos una ventanita a esa parte de nuestra mente y la pasamos de largo. Ellos dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús podía haberles dicho: me están mintiendo. No están siendo verdaderos en lo que ustedes responden. Pero Jesús no se complica en clarificarles eso, sino que le dice: de cierto os digo. Es una verdad que no merece discusión. Cuando dice de cierto, está repitiendo 2 veces que lo que está diciendo es verdadero. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y ahora toca la fibra íntima de cada uno de ellos. Les está diciendo: si bien ustedes dicen que no son esclavos, ya puede que esta generación con la que está hablando no haya sido esclava, pero vuestros padres estuvieron en Babilonia, otros estuvieron en Egipto. ¿Qué sucede? Que habitualmente nosotros tratamos de olvidar lo que no nos conviene.
Y en la mente de los hombres siempre dejamos lo que nos conviene, que esté muy atento. Pero Jesús entra a la profundidad del corazón, porque Él no va a discutir temas que son claros, sino que Él quiere llegar a la profundidad del corazón, a la mente y al pensamiento íntimo de cada uno de ellos. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y esa es la verdad. Mientras pueda yo tener toda la jactancia y de decir, yo hago lo que quiero, soy lo que quiero, planteo lo que quiero, vivo como quiero, practico lo que quiero, porque en mi vida, Jesús le dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y para el esclavo no hay lugar seguro. No tiene heredad. El esclavo no tiene heredad. Acordémonos nosotros de todas las historias de esclavitud, particularmente en nuestras películas americanas que hemos visto muchas veces, cómo el esclavo tiene que sufrir, tiene que trabajar de sol a sol, hacer las cosas que su amo le exige, y si su amo quiere venderlo, lo saca, se lo vende a otro, y por lo tanto él no tiene heredad con su amo. Va a salir cuando su dueño quiera venderlo, quiera traspasarlo a otro, y ese otro lo traspasará a un tercero, y así podrá vivir eternamente de mano en mano, porque no tiene heredad. Y Jesús le dice eso. El esclavo no tiene heredad, no tiene parte conmigo, en otras palabras, pero sí el Hijo tiene parte conmigo. Y eso es lo que el Señor nos habla en esta mañana, nos quiere decir. Nosotros, cada uno de nosotros, y entendemos que en el versículo 36 nos relata, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él se está refiriendo de una manera figurada. Él no está diciendo, si creéis en mí, seréis libres, sino que Él le está diciendo, si creéis en el Hijo. ¿Y cuál es el Hijo? Los judíos hasta hoy esperan su Mesías. Jesús no reunió los requisitos que ellos quisieron. Ellos buscaban otra cosa. Ellos querían un Mesías guerrero, un Mesías que los sacara del dominio romano, un hombre que alistara tropas, que los llevara a luchar contra la opresión. Pero aún así ellos dijeron, no somos esclavos de nadie, pero tenían que pagar tributo a Roma. Tenían que vivir de acuerdo a lo que Roma indicaba. Ellos no tenían gobernantes propios, tenían gobernantes romanos. Pero ellos aún decían, no somos esclavos de nadie. Por eso a veces hay sutilezas que nosotros en nuestra vida de creyente queremos dejar pasar así como algo simple. Pero no. Tenemos que creer completamente en la palabra de Dios, hacer lo que la palabra de Dios nos ordena, porque si queremos nosotros verdaderamente ser hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos que acercarnos y realizar lo que la palabra del Señor nos manda. Por esa razón, Jesús en las palabras les relata, le dice, yo sé que son descendientes de Abraham, pero aún así, ustedes procuran matarme, procuran quitarme la vida, y así va a ser porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando nuestro corazón se endurece, cuando nuestro corazón no quiere recibir la enseñanza, no quiere recibir la instrucción de la palabra del Señor, cuando no queremos vivir de acuerdo a los cánones que el Señor nos ordena, la palabra de Dios no tiene cabida en nuestros corazones, pero sí tiene nuestra voluntad, tiene nuestros deseos, tiene nuestras pasiones, tiene nuestra forma de creer. Queridos hermanos, el Evangelio es
santo y es puro. Las enseñanzas que el Señor nos ha dejado no admiten un doble discurso. Son creíbles, son verdaderas. Pero ¿qué sucede con nosotros? Que nosotros no las creemos absolutamente. Somos parciales. ¿Algo creemos? Sí. ¿Todo? Puede que sí. No quiero hacer juicio contra ninguno de ustedes. Pero las iglesias, cada una trata de buscar un destino distinto. Torcer la palabra. Buscar cómo desvirtuar lo que el Señor nos ha dicho. Cuando nosotros a veces nos enfrentamos a sectas que son peligrosas, que desvirtúan el carácter divino de Cristo, a veces nos dicen, Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y un día escuchaba yo que el evangelista Lucas nos relata eso, cuando Jesús se aparece en medio de los discípulos y Tomás dice, si yo no viera con mis ojos, metiera mi mano en su costado, viera sus manos, no creeré. Si lo viera, tal vez creyera. Entonces Jesús se aparece en medio y le muestra sus manos y le muestra su costado y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, arrepentido de lo que él había dudado de la resurrección de Cristo, le dice, Señor mío y Dios mío. Le está diciendo a Jesús, Dios mío. Entonces, tenemos muchas formas como desvirtuar, pero hay otros que buscan torcer la palabra del Señor. Jesús nos entregó enseñanzas que son verdaderas, que no admiten un doble discurso. Su enseñanza, su palabra es recta. Ella se explica por sí misma. Ella no tiene un doble discurso. Ella nos dice que no hay otro camino para llegar a Dios que no sea a través de Jesucristo. Y cuando nosotros a veces buscamos otras formas de llegar a Cristo, o las personas buscan otra forma de llegar a Cristo, están sacando la verdad bíblica y buscando torcerla. Pero Jesús le dice que el verdadero discípulo va a creer la palabra del Señor y va a ser un seguidor de ella. Por eso este Jesús, que es conflicto para el judío, no todos creen absolutamente lo que Jesús está diciendo. Van creyendo parte de lo que va haciendo. Incluso hasta los mismos discípulos muchas veces dudan qué es lo que va a pasar. Recordémonos que Jesús habló muchas veces de su destino futuro. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No significa que iba a estar colocado en otra altura, sino que iba a salir de aquí, de la tierra, iba a volver a su Padre. Ellos no lo entienden. Pero Jesús les dice que Él va a ser el Redentor, que va a poner su vida en expiación por ellos, pagará el precio del pecado por cada uno de ellos, y ellos no logran entenderlo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor permite que sus ojos sean abiertos. Eso lo vemos en el camino en Maús, que ellos escuchaban, oían, pero no lograban asimilar porque sus corazones no estaban receptivos, no estaban abiertos a la palabra del Señor. Jesús es nuestro Dios. Es todo lo que necesitamos. Nada más necesitamos para la salvación que nuestro Dios. Y su palabra nos lleva, nos orienta y nos muestra el camino más verdadero y certero en el cual no tendremos duda ni tendremos ningún tropiezo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.